Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Vamos a leer la palabra y luego vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Dice así el apóstol Pedro, hablando a estos expatriados, peregrinos, cristianos en persecución y sufrimiento. Mira cómo Pedro habla de la iglesia. Mira lo que dice acerca de la iglesia. Tú eres la iglesia, si eres creyente, tú eres la iglesia. Dice, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Señor, te suplico que bendigas la predicación de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a escucharte con un espíritu de obediencia, que nos des hambre y sed por tu palabra, Señor, que deseemos tu palabra. Despierta en nosotros, Señor, un deseo y un aprecio por la Biblia, y que juntos como iglesia podamos venir ante tu palabra, reconociendo nuestro pecado y celebrando el Evangelio y la sangre de Cristo, reunirnos alrededor de tu palabra para alimentarnos, para ser instruidos y exhortados, para ser moldeados por ella. Usa, Señor, tu palabra como siempre lo has hecho, para pastorear a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si pudiera resumir el mensaje del día de hoy, lo podría poner con esta frase, que es el título:
viendo a la iglesia con los ojos de Dios. Yo creo que este pasaje nos presenta una visión especial, única, de la iglesia. En la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en las redes sociales, nos van a presentar una visión de qué es la iglesia del Señor Jesucristo. En nuestra crianza, a través de los años, desde que éramos muy niños hasta ahora, se nos ha presentado de una u otra forma una visión de qué es la iglesia. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos presenta una visión sorprendente. Una iglesia que va más allá de lo que nosotros podemos ver con los ojos, palpar físicamente, nos da la visión divina de la iglesia, de cómo Dios ve a su iglesia. Yo deseo que el día de hoy tú puedas ser confrontado con esa visión y salir de acá con una visión renovada de quién eres como iglesia, de cuánto vale, de cuán privilegiado somos por gracia. Al igual que en la época del apóstol Pedro, que escribió esta carta, nosotros vivimos en una época en la que la sociedad a nuestro alrededor aborrece a las iglesias bíblicas, fieles y verdaderas. Pueden celebrar a algunas que se llaman iglesias de nombre, pero no son bíblicas, ni fieles, ni verdaderas. Que abrazan el pecado con los dos brazos y celebran la rebelión contra la palabra de Dios, la rebelión contra la fe cristiana, la rebelión contra los mandamientos de Dios. Quizás se celebran ese tipo de iglesias, entre comillas, pero si hay una iglesia o un tipo de iglesia que la sociedad siempre ha aborrecido, es la iglesia verdadera, fiel, bíblica y saludable. ¿Por qué? Porque no es de este mundo. Y por eso el mundo la aborrece, dice Jesucristo. Y déjame hacerte esa pregunta a ti. ¿Y tú qué piensas cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto valoras el ser un miembro formal de la iglesia? Un antiguo pastor escocés llamado Samuel Rutherford escribió, él tiene un libro de cartas, se publicó un libro de sus cartas, y una de sus cartas era a su iglesia. Después de un tiempo que estuvo fuera de ahí, estaba pasando por persecuciones y problemas. Y yo quiero leer un poco de esta carta de este famoso pastor escocés, porque expresa un amor tan profundo por la iglesia que debe confrontarnos a nosotros y decir, ¿será que la amamos así? Entonces quiero compartir esta carta porque el pastor es un ejemplo de alguien que ha logrado ver la iglesia con los ojos bíblicos, como la ve Dios y como la debemos ver todos nosotros, y Pedro, como nos las presenta Pedro. La carta comienza así: amados y añorados en el Señor, mi corona y mi gozo en el día de Cristo, que la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con ustedes. Anhelo al extremo saber si se mantienen firmes en el lazo que los une íntimamente a Cristo. Mis pensamientos de día y de noche son para ustedes. Mientras ustedes duermen, yo me preocupo por sus almas, porque no se estén alejando de la roca eterna. Junto a mi Señor Jesús, ustedes comparten la mayor parte de mis tristezas y de mis alegrías. Ustedes son el tema que acompaña mis lágrimas.
mis cuidados, mis temores y mis oraciones diarias. Oh, qué prisionero de Cristo más afortunado sería yo si mi Señor me pudiera conceder la salvación de todos ustedes. Entonces el cielo de ustedes sería como 2 cielos para mí, y la salvación de ustedes como 2 salvaciones para mí. Oh, si ustedes se enamoraran de Cristo, cuán bendecido sería yo, y cuán feliz sería mi alma si yo pudiera ayudarles a amar a Cristo. Porque su fuego es más ardiente que ningún otro fuego, su amor más dulce que el amor común, y su belleza sobrepasa toda otra belleza. Oh, que ustedes estuvieran aferrados a Cristo. Oh, mis amados en el Señor, que ustedes y yo podamos juntar nuestras manos y así tomar juntos de los frutos del árbol de la vida, que es Cristo. Y disfrutar juntos de un festín y juntos tomar del agua pura de la vida eterna que proviene del trono de Dios y del Cordero. El amor bíblico por la iglesia es un amor que proviene del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos regenerados, rescatados del pecado y nacidos de nuevo, el Espíritu produce en el corazón de los creyentes un amor santo, un amor que conlleva compromiso, lealtad, intensidad y que es alimentado por un deseo de ver a todos en la iglesia amando, obedeciendo y adorando más y más a Cristo. En nuestro texto, el apóstol Pedro habla de la gloriosa iglesia usando 2 metáforas. Y esos son nuestros 2 puntos el día de hoy. Primero, él usa la metáfora del templo. La iglesia es un templo. Y segundo, él usa la metáfora de un pueblo o una nación. Así es como yo he visto y quiero dividir este texto que tenemos frente a nosotros. Primero, él presenta y él habla de la iglesia y nos ayuda a entender a nosotros la identidad gloriosa de la iglesia, meditando en que es un templo de Dios. Y segundo, que es un pueblo, una nación de Dios. Vamos a comenzar entonces con la ayuda de Dios a meditar en estas 2 metáforas, estos 2 puntos. Primero, la iglesia es el templo de Dios. Ahí vemos versículo 4 al 8. Versículo 4 al 8. La iglesia es el templo de Dios. Mientras leo estos versículos, fíjense todas las veces que el apóstol Pedro usa un lenguaje relacionado a la construcción del templo. Materiales de la construcción, las piedras que componen el templo, los sacerdotes que trabajan en el templo. Y en esa época los templos eran muy comunes. No solo el único templo del Dios verdadero que estaba en Jerusalén, pero el mundo estaba repleto de templos para dioses falsos. El templo usualmente se entendía como este lugar donde ese Dios vivía. Esa era la morada terrenal de ese Dios. Y era donde uno iba a adorar a ese Dios y se le ofrecía alabanza y adoración a ese Dios. Era una cultura que entendía perfectamente esto. Y dice así, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro presenta aquí en este pasaje y en esta metáfora del templo, por lo menos 3 ideas principales sobre la iglesia como templo. Cada una de esas verdades debería sorprendernos acerca de quiénes somos a los ojos de Dios. Primero, Pedro dice que Dios está presente de manera especial en su iglesia. Esa es su residencia especial en la tierra, la iglesia. Es su casa, es donde Él vive. Ahora, cuando digo la iglesia, no estamos hablando del edificio. No es que cuando yo salgo del edificio, salí de la casa donde Dios vive. No es eso. La iglesia, la palabra eclesia en griego, es una palabra que habla de aquellos que han sido llamados a estar juntos, a aquellos que han sido congregados a la asamblea de los santos, de los redimidos. Por lo tanto, nosotros podemos reunirnos con un edificio o sin un edificio, pero cuando estamos reunidos, los miembros de la iglesia somos la iglesia, somos una iglesia local. Pero también la iglesia se entiende en un sentido mundial o universal, en el que todas las iglesias del mundo verdaderas componen a la iglesia eterna del Señor por todas las épocas, de todas las naciones. Ahora, el primer punto que Pedro establece, es que la iglesia es esta habitación, este centro donde Dios mismo vive. Segundo, dice que todos los miembros de la iglesia son como un sacerdocio santo que vive para ofrecer adoración aceptable a Dios. Todas las cosas que hacemos en esta vida tienen un propósito centrado en Dios y la adoración a Dios. Y tercero, lo tercero que dice la iglesia sobre un templo es que para los cristianos Jesús es el fundamento y el centro de nuestra vida. Él es la roca, Él es la piedra angular de ese templo, de la iglesia. Sin Jesús no hay iglesia. Sin el evangelio no hay iglesia. O Jesús lo es todo o Jesús no es nada, no hay un término medio y Pedro enfatiza eso. Entonces comencemos con la primera gran idea de esto de templo. Primero, la iglesia es un templo donde Dios habita. La iglesia es un templo donde Dios habita. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, Jesús dice que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué significa piedras vivas? Bueno, la piedra está usando la metáfora como este elemento esencial para el templo de Dios, que es la iglesia, pero es viva. Es un templo distinto, no es como el templo de los dioses paganos, que está hecho con piedras terrenales, piedras naturales. Dios no desea un templo hecho con piedras muertas. Y tú ves en la Biblia y ves en el pasado y ves que Dios estableció templos en el Antiguo Testamento. Primero el tabernáculo y luego Salomón construyó el templo. Luego ese templo fue destruido y después se volvió a reconstruir en la época de Nehemías. Y después se volvió a destruir después de Cristo y ya no ha habido más templo de Jerusalén. Hay muchos cristianos que siguen anhelando fuertemente que se vuelva a construir ese templo. Pero es porque no han entendido el propósito de ese templo.
El propósito de ese tabernáculo y de ese templo no era que existiera para siempre, era que nos ayudara a anticipar, esperar y anhelar el templo que Dios mismo iba a crear con sus propias manos, no con manos humanas, no con piedras terrenales, sino un templo con piedras vivas. Y este templo, hablando de la Iglesia Universal, es un templo que se va orgánicamente expandiendo porque tiene vida. Y en la medida que han pasado los años y las épocas y las naciones son discipuladas, ese templo que Dios está construyendo va creciendo. Todo eso es una metáfora para hablar de la iglesia, del pueblo de Dios, del reino de Dios, del templo de Dios. Y fíjate que Pedro le dice en el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual. La iglesia es la residencia de Dios en la tierra. Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, pero aquí nos está diciendo algo especial, que Dios sí tiene una casa, que Dios sí tiene un templo, que Dios sí habita de una manera especial en un lugar. ¿Dónde está ese lugar? Donde se reúnen los miembros de la iglesia para adorarle congregacionalmente en todo el mundo y en todas las épocas. Eso les recuerda un poco al pasaje donde Jesús habla de que donde ustedes estén reunidos, ahí yo estoy en medio de ustedes. La iglesia es el lugar donde Dios habita. Si usted quiere encontrar en este mundo alguna esperanza, alguna señal de luz, ¿de dónde puedo encontrar el reino de Dios en esta tierra? Está en la iglesia verdadera, fiel y bíblica del Señor Jesucristo en todo el mundo. Dice el escritor Tom Schreiner, el templo físico apuntaba y anticipaba el nuevo templo de Dios. Y ahora que ha llegado el nuevo templo, el antiguo es superfluo, es decir, no tiene ya el propósito porque ya lo cumplió. ¿Por qué entonces no estamos diciendo vamos a orar que se construya otra vez el templo en Jerusalén? Porque ese templo ya cumplió su propósito de anunciar y dar la bienvenida a esto que Dios iba a hacer en el nuevo pacto, en los días finales que comenzaron cuando Jesucristo vino. Y es este templo vivo que está creciendo. Si quieren una metáfora de cómo esto funciona, Jesucristo mismo dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas y que sin embargo va creciendo y se vuelve más grande, el árbol más grande. Esa es la dinámica del reino de Dios, de la construcción de este templo vivo. Es orgánico, es vivo y va expandiéndose y creciendo. Ahora, yo quiero que pienses esto de una manera práctica en este punto. Como iglesia, somos la casa donde Dios mismo vive y eso debe hacer una diferencia muy grande. Cuando en el primer siglo los antiguos cristianos que estaban comenzando, cuando la gente alrededor veía a la iglesia congregada, a estos discípulos reunidos, y se encontraban con judíos y gentiles conviviendo como hermanos, comiendo juntos, alabando a Dios en santidad, amándose de una manera sobrenatural, ayudándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, viviendo en unidad, en paz, en amor. Esa persona que veía a ese grupo de discípulos y veía a esa iglesia se daba cuenta inmediatamente
que un milagro había ocurrido, porque eso no pasa naturalmente. Y podía ver y decir, Dios está en ese lugar. No porque las personas estaban cayéndose al piso o porque estaba lloviendo oro. Porque otras religiones paganas también estaban haciendo milagros y magia y muchas otras cosas. Sino porque es imposible la reconciliación que había entre judíos y gentiles y el amor constante y profundo que había en personas que se aman como hermanos de verdad. Esa palabra hermanos es una palabra cristiana. Ahora, después de 2000 años de cristianismo, seguimos usando esta palabra, hermano, hermana, incluso los que no son cristianos. Él es mi hermano, él es mi hermana. En la antigüedad no era así. Estamos acostumbrados a este lenguaje, pero los cristianos fueron los que empezaron a decirse adelphoi, hermanos, porque son de verdad de una misma familia, de una misma casa, juntos. Así que, hermanos, Dios está presente de manera especial en su iglesia. Mira esta realidad con los ojos de Dios. Ora, suplica al Señor que te dé un corazón y una mente que te ayude a ver más y más la gloria invisible de la iglesia. Y de una manera personal, Dios vive también en cada miembro de esa iglesia. El énfasis de Pedro está en el mensaje congregacional. Juntos como una iglesia somos el templo de Dios. Pero se compone por piedras vivas. Están vivas por la vida que da el Espíritu. Así que mi ánimo es que vivan percatándose y percibiendo la presencia de Dios en ustedes. Y por lo tanto, cuidándose de no contristar al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. Mira cómo concluye Pablo este pensamiento. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que ustedes son. Ahora, Pedro continúa esta metáfora del templo. No solo es una casa, la residencia de Dios. También una segunda idea es que es un templo servido por un sacerdocio santo. No es un templo vacío. Todos los templos en esa época tenían sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban a preparar todos los rituales y sacrificios para ofrecer adoración a Dios y ofrecer sacrificios también expiatorios para buscar el perdón de Dios en representación del pueblo. Ahora, usualmente los sacerdotes eran un grupo especial dentro de ese pueblo. Algunos eran sacerdotes y esos sacerdotes representaban a todos los demás. Pero este nuevo templo que Dios está haciendo está compuesto de manera completa, 100% de sacerdotes. Todos los cristianos son sacerdotes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los cristianos somos el nuevo sacerdocio de Dios. Dios tuvo un antiguo sacerdocio levita en el Antiguo Testamento, pero ya no.
El sumo sacerdote perfecto es Jesucristo. Y Él está haciendo en su cuerpo, que es la iglesia, un cuerpo de sacerdotes santos, santificados. Ahora, ¿cómo esto debe cambiar tu manera de ver las cosas? Tu identidad es ser un sacerdote. Eres un sacerdote santo si eres cristiano. Has sido revestido de la justicia de Cristo. Tú dices, ¿por qué santo? ¿Cómo santo? Bueno, porque la justicia de Cristo te reviste y los cristianos somos ante los ojos de Dios preciosos santos. Ese es otro título que la Biblia le da a los cristianos, santos. No es la idea católica de unas personas súper espirituales, sobrenaturales, especiales, con poderes milagrosos. Esos son los santos. No. Todos los creyentes son santos porque han sido lavados, santificados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, esto te ayuda a caminar de una manera muy sobria, muy profunda, muy seria. Porque yo he escuchado a algunas personas decir, mira, yo soy cristiano, pero bueno, qué bueno que no soy pastor, porque puedo hacer esto. Diciendo, yo soy un tipo de cristiano que no es como que soy tan santo. Y la palabra dice, todos los cristianos son sacerdocio santo. Por lo tanto, debemos vivir con ese mismo peso, con esa misma responsabilidad que tú esperas para un pastor, que tú esperas para un sacerdote levita, que tú esperas. Esa es la manera en que tú debes vivir. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú eres a los ojos de Dios. Somos un sacerdocio santo. ¿Y para qué existe ese sacerdocio santo? Para ofrecer adoración. Mira lo que dice el versículo. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como les digo, la forma de adorar en ese momento, en ese contexto, era ofreciendo sacrificios, panes, inciensos, todo tipo de rituales. Mucha gente ha cristianizado en la modernidad, todas las religiones, la forma de adorar en el que ya no hay un sacrificio necesario. Pero siempre, antes del cristianismo, hubo sacrificios reales de animales. Pero ahora, esto que ofrecemos es un sacrificio espiritual, dice la Biblia. Dice, vuelve a leer, mira, dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay dos cosas que yo quiero que te lleves de aquí. Primero, la iglesia existe, tú existes en esta tierra para ofrecer adoración aceptable a Dios. Es tu propósito. Tú debes levantarte en el día y decir, hoy yo vivo ¿para qué? Para dar gloria a Dios, para que mi vida ofrezca adoración a Dios. Y eso no significa ser un cantante o ser un músico. La adoración se ve en toda nuestra vida. Y yo quiero recordarte 4 responsabilidades o llamados de adorar que tienen todo creyente y que tú debes cumplir con todos esos 4. Primero, adoración personal. Tu vida con Dios, tu vida de oración personal, tu vida de confesión de pecados a Dios, tu vida de servicio a Dios, tu lectura de la palabra, tu compromiso con el Señor. Segundo, tu adoración familiar. Cómo tú estás contribuyendo a la adoración de tu familia. Si tú eres un hombre, especialmente, cómo tú estás liderando a tu familia para adorar cada día al Señor a través de
lectura de la Biblia, oración y cánticos. Tercera responsabilidad, adoración personal, adoración familiar, adoración congregacional. No es opcional ir a la iglesia o no en la Biblia. Es un mandamiento del Señor. Y el desobedecer y rebelarnos contra el Señor y decir, no te voy a ofrecer adoración congregacional, es pecado y debes arrepentirte de eso. Pero debemos estar comprometidos a tener una adoración congregacional, que es irreemplazable. No hay nada que puedas hacer para sustituir la adoración congregacional, con toda la congregación, con todos los miembros, el domingo ofreciendo alabanzas, oraciones, la predicación de la palabra y la comunión entre nosotros y la participación de la cena del Señor y el bautismo. Y cuarto, adoración individual o personal, adoración familiar, adoración congregacional. Y cuarto, adoración en toda la vida. Cuando tú vas a hacer compras en el mercado, cuando tú vas a ver televisión, cuando tú vas a trabajar, en toda la vida, en la forma en la que tú actúas, en la forma en la que tú piensas, en la forma en la que tú vives, adoras al Señor. Eso significa, hermanos, cumplir nuestro propósito de ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nunca pienses que lo que tú ofreces es suficientemente puro como para que Dios lo acepte en sí mismo. Hay un versículo muy famoso en la cultura cristiana, que está en Isaías, que dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Dios no se impresiona de las obras de justicia, sino que los ve como trapos de inmundicia, detestables, aborrecibles. Eso, hermanos, es para los incrédulos, para los que están en rebelión contra el Señor y están perdidos. Para los cristianos, Dios se deleita en las obras de justicia imperfectas de los cristianos. Dios es un padre que se deleita en sus hijos, un esposo que se deleita en su esposa, no que la aborrece. Pero ¿cómo si nuestra adoración igualmente es imperfecta? Si nuestras obras de justicia son igualmente imperfectas, ¿cómo Dios se puede agradar de algo pecaminoso? De una oración que está enfocándose en Dios y que de repente se enfoca en una motivación pecaminosa, que no es perfectamente pura. Una obra de obediencia que busca servir al Señor, pero que tiene un 1% de que yo quiero sobresalir entre mis hermanos. ¿Cómo Dios se agrada de estas cosas? Aquí está en nuestro texto. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué dice? Por medio de Jesucristo. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es algo muy importante que todos los teólogos reformados del pasado enfatizaron, y es la importancia de entender a Jesucristo como mediador. Es por medio de Él que nos relacionamos en santidad y deleite con el Padre. Es por medio de Cristo que nuestras obras imperfectas de justicia, nuestro servicio al Señor, nuestros esfuerzos de obedecerle son aceptables a Él, porque es por medio de su sangre y de su ministerio que nosotros somos aceptados. Amén. Entonces, esa es tu nueva profesión. Eres un sacerdote santo. Eres un siervo del Señor Jesucristo. Vives para ofrecer adoración a Dios y multiplicar esa adoración a tu alrededor. Eres un sacerdote santo sirviendo a Dios
en la limpieza de casas. Eres un sacerdote santo sirviendo a Dios y alabándole en cuidado de niños o crianza o tareas del hogar. Eres un sacerdote santo pintando casas o reparándolas. Eres un sacerdote santo manejando un camión o sirviendo hamburguesas o atendiendo teléfonos en una recepción o preparando y entregando paquetes de Amazon o de UPS. Eres un sacerdote santo trabajando en un restaurante, una tienda, un hospital o una fábrica. Y yo quiero que entiendas que tienes ahora una nueva descripción de tu empleo, de tu trabajo. Eres un sacerdote santo. Amén. Y tercero, la iglesia como templo no solo es la casa de Dios lleno de sacerdotes santos, sino que tiene a Cristo como la piedra angular. Versículos 6 al 8, Pedro cita varios versículos del Antiguo Testamento que hablan de Cristo, del Mesías, del Hijo de David como la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, en Sión, monte donde está Jerusalén. El que creyere en él no será avergonzado, dice. Hay una relación por fe con esta piedra, esta roca. Dice, para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Básicamente lo que dice Pedro es esto, para dejarlo en corto. Jesús es la línea que divide a la humanidad. Y hace un énfasis en esto, en quienes aceptaron y se deleitaron en esta piedra escogida por Dios y quienes rechazaron esa piedra del ángulo, esa piedra central. ¿Qué es una piedra del ángulo o piedra angular? Es una piedra en el comienzo de una edificación que sirve como la primera piedra que empieza a dar las instrucciones, por así decirlo, de cómo se va a ir y por dónde se va a ir edificando todo el resto del edificio. Es lo que le da dirección, ubicación, sentido a toda la construcción de ese edificio. Y sin esa piedra angular estarían perdidos, desorientados. Que es una descripción del mundo, yendo de aquí para allá por todo viento de doctrina. Algunos la han rechazado, algunos la han aceptado. Ese es el punto principal de este pasaje. Para los cristianos, Jesús es el fundamento de sus vidas. Ellos lo han abrazado, han creído en Él. Y dice aquí el texto, no serán avergonzados. Jesucristo es un suficiente Salvador. No importa lo que pase en tu vida. Si tú eres de Cristo, si tú eres un cristiano, Él te salvará. No serás avergonzado por creer en Jesús como suficiente y único Salvador. Pero también habla de aquellos que lo rechazaron. Fíjate esto. Los que lo rechazan, según ese texto, demuestran estar perdidos y condenados. Los que lo aceptan demuestran su elección y redención y favor inmerecido de Dios en sus vidas. Todos rechazamos a Dios por naturaleza, todos nos rebelamos contra Él, todos aborrecemos el Evangelio por naturaleza, pero por la gracia soberana de Dios, Él ha elegido rescatar a algunos. Mira lo que dice el texto. Versículo 7. Para vosotros, los cristianos, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, Jesucristo es útil
vital, importante, central para el que cree en Él. Para el que no cree en Él, Jesucristo es su condenación segura, la piedra con la que se tropezaron, el juicio eterno de sus almas por haberlo rechazado y aborrecido. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo explica esto Pedro? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mira tu Biblia. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué está diciendo esto Pedro? Esta es la pregunta que está respondiendo Pedro. ¿Por qué algunos rechazan al Mesías? ¿Por qué muchos judíos rechazaron al Mesías? ¿Por qué gente en nuestra época rechaza a Jesucristo? Si Él es precioso, si Él es el Salvador, si Él es el Rey de Gloria, ¿por qué algunos lo rechazan? ¿Por qué tropiezan en Él? Dice, a lo cual fueron destinados. Y surge una pregunta entonces. ¿Y por qué nosotros hemos creído en Él? ¿Por qué nosotros, siendo pecadores perdidos junto con el mundo entero, por qué nosotros no hemos tropezado en Cristo, sino que lo hemos visto como precioso? Sigue leyendo tu Biblia. En el texto mismo dice, los que cayeron, lo cual fueron también destinados. ¿Qué sigue? Mas vosotros sois linaje escogido. Por eso hemos creído en Él. Por eso existen cristianos. No porque somos mejores a otras personas. No porque nosotros fuimos más fieles. Es porque en su soberanía y misericordia Dios te ha elegido a ti, si eres cristiano, desde la eternidad, para ser linaje escogido. Y a eso vamos a enfocarnos en este segundo punto. Porque Pedro cambia la metáfora y ya no habla de templo, sino que habla de nación, pueblo. Segundo punto, la iglesia es el pueblo de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí otra vez Pedro presenta tres verdades importantes. La identidad de la iglesia, el propósito de la iglesia y al final celebra el valor de la iglesia lleno de la gracia de Dios. Primero, lo más profundo, importante y extenso es de significado, y tú puedes meditar en esto días y días y días, es la identidad de la iglesia. Mira lo que dice Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la identidad de la iglesia. Ese es quién eres tú. Esa es la forma en la que Dios ve a la iglesia. Son 4 frases y todas ellas provienen del Antiguo Testamento. Todas ellas fueron usadas para describir a Israel en el Antiguo Testamento. Y Pedro está haciendo esta conexión y diciendo, la iglesia hoy sigue siendo el verdadero Israel, el Israel espiritual, con gentiles añadidos a ese Israel, gentiles añadidos a ese pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno en todas las épocas y desde la de eternidad a eternidad. Y en esta época de la historia de redención, Dios ha unido a gente de toda tribu, lengua y nación
a su pueblo que había sido escogida desde antes de la fundación del mundo y que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, cuando antes de que comenzara Israel, Dios le anuncia a Abraham: por medio de ti y tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Así que la iglesia de todas las naciones de la tierra en su pueblo ya estaba predecida desde el Antiguo Testamento, desde el principio, pero se dio en historia en el Nuevo Pacto. Y vemos estas 4 descripciones o frases que se usaba para Israel. Dice: ahora ustedes que no son judíos, ustedes que son gentiles, que vienen de pueblos paganos, ustedes son linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? Literalmente significa pueblo o país escogido. La iglesia se compone de lo que el Padre eligió desde la eternidad, para que el Hijo redimiera con su sangre y que el Espíritu regenerara y sellara para guardar para el día final. La iglesia se compone de todos aquellos que Dios ha elegido desde la eternidad y ha salvado en el tiempo que Él ha determinado. Ahora, yo quiero que pienses en esto cuando pienses que eres linaje escogido. Al igual que Jesús, la iglesia es rechazada por el mundo, pero elegida por Dios. Estos cristianos de la época de Pedro necesitaban escuchar estas verdades. Cristianos gentiles no judíos, perseguidos, sufriendo, avergonzados, humillados. ¿Y qué les dice Pedro? Ustedes son linaje escogido. Rechazados por el mundo, pero escogidos por Dios. Otra vez, es ver a la iglesia con los ojos de Dios. Segundo, real sacerdocio. La palabra real no significa de algo que es realidad en vez de falso. Real es de la realeza. Eso es lo que dice en el griego. Es algo de la realeza, de reyes. Ustedes son reyes. Y esto es lo que dice Apocalipsis. Cuando Jesucristo, dice que Jesucristo ha redimido a sus escogidos, y dice que los ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Esa es la iglesia. La palabra entonces dice que es un sacerdocio real que pertenece a la familia del rey. Somos sacerdotes y reyes, así como Jesucristo es sacerdote y rey. Es increíble porque ¿cómo se define en el Nuevo Testamento a la iglesia? Como el cuerpo de Cristo. Y hay muchas cosas que tenemos en común con Cristo. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo, estamos unidos a Cristo. Y eso es algo increíble. Pero Pablo incluso nos anuncia que nosotros gobernaremos con Cristo y que estamos sentados en el trono con Cristo y que los ángeles van a ser juzgados por ustedes. Eso es lo que dice la Biblia, 1 Corintios. Son un real sacerdocio. Aunque haya persecución, burlas y maltratos, aunque tú seas un estudiante que va a middle school, a high school, a la universidad y te estén haciendo burlas porque eres cristiano, porque te dicen que eres un religioso, eres un fariseo, eres un intolerante, debes recordar que en medio de toda esa vergüenza y esas burlas, tú tienes una honorable identidad de realeza a los ojos de Dios. El mundo no ha visto la gloria que se revelará en los hijos de Dios cuando Cristo venga. Eso dice Romanos capítulo 8. La creación entera aguarda a ver la gloria de los hijos de Dios. Son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todas las naciones de la tierra están perdidas en pecado. En medio de esta tierra corrompida no vas a encontrar ningún país, ninguna nación que no sea corrompida, caída y llena de pecado. Pero hay una nación en la tierra que no es de la tierra, que es del cielo,
Dios en esta tierra corrompida está levantando una nación celestial, espiritual y santa. Y esa es la iglesia, la única nación de este mundo que es santificada por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu, santificada en su manera de vivir, de una manera gradual y progresiva. Entonces, en medio de todos sus problemas y defectos y vergüenzas, Dios nos ha hecho una nación santa. Nos ha revestido de su santidad cuando no lo merecíamos. Y por último, pueblo adquirido por Dios. Dios es dueño de todo, Dios es dueño de todas las naciones, Dios es el rey de todo, pero Él ha adquirido a la iglesia mediante la sangre de Cristo. Me gustó mucho, hace años leí este libro que decía que como iglesia, los cristianos, somos doblemente posesión de Dios. No solo porque Él nos ha creado en primer lugar, le pertenecemos a Él, Él nos creó, pero porque Él nos ha comprado por la sangre de Cristo. Eres de Él, pueblo adquirido por Dios. Y eso significa que Él te ha amado de una manera especial. Y yo quiero recordarte esto una y otra vez. Pedro le está predicando esto a los cristianos sin avergonzarse de estas verdades. Yo sé que uno puede sentirse incómodo hablando de la predestinación y de la soberanía de Dios, pero Pedro lo está haciendo. ¿Por qué? No para debatir. Pero todas estas verdades nos ayudan a adorar mejor. Si tú, mientras que he estado predicando esto, tú no sientes algo de adoración al Señor, decir gracias Señor, porque yo no merezco que tú me hagas un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces no sé cómo está tu mente y tu corazón. Pero esto está aquí para que nosotros entendamos, en medio de un mundo lleno de pruebas y dificultades, Dios nos ha amado con un amor especial, único. Yo sé que se escucha todo el tiempo que Dios ama a todas las personas por igual. Dios ha amado a la iglesia con un amor especial. La ha redimido, la ha comprado con sangre y ha derramado su gracia en ella. Y esa es una verdad clara que Pedro está compartiendo una y otra vez. ¿Por qué lo ha hecho? Fíjate, simplemente quería mencionar este versículo que habla de esta verdad tan maravillosa en que en todo el universo y en toda la eternidad, en las criaturas que existen, tanto angelicales como terrenales, no existe nada creado que pueda compararse con la iglesia. Mira lo que dice Efesios 3:21. Dice, a Él, es una bendición de Pablo, a Él sea, a Dios sea, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es increíble la infinita gracia que se nos ha otorgado en Cristo. No hay ninguna otra realidad o criatura en el universo que Dios haya creado que comparte este nivel de honra y privilegio y gloria. A Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por toda la eternidad. Segundo, la iglesia es un pueblo que se distingue por su misión. ¿Para qué? ¿Para qué nos predica Pedro esta identidad gloriosa que tenemos? Otra vez recuerda, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Anunciar las virtudes o excelencias de Dios. ¿Cuáles son las virtudes o excelencias de Dios? Anunciar su carácter, su identidad, su naturaleza, sus decretos y planes, su juicio sobre el mundo, sus mandamientos y promesas, sus obras, sus maravillosas obras,
y especialmente su obra de redención en Cristo. Anuncia el evangelio bíblico y al Dios bíblico. Mateo 28, 19 al 20, Jesús lo pone de otra manera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el propósito de la iglesia debe enfocarse en proclamar o anunciar el evangelio bíblico y en hacer discípulos fieles. Proclama el evangelio bíblico y haz discípulos fieles. ¿Cómo se realiza esto? Con oración, con amor, con evangelización, con proclamación, con discipulado, con la cena del Señor y el bautismo entre nosotros, proclamando visiblemente el evangelio, con capacitar miembros para ser enviados a ser pastores, misioneros, diáconos, con la difusión del evangelio. En conclusión, la iglesia se distingue por su misión. Y si nosotros como iglesia en algún momento nos desviamos de esa misión y de ese enfoque, vamos a estar desviándonos de lo que nos distingue como iglesia. Hay muchas ideas que quieren competir con eso. Muchas iglesias quieren decir, no te enfoques en predicar el evangelio bíblico y en hacer discípulos. Enfócate en otras cosas. Enfócate en moralismo. O simplemente como me dijeron una vez, deja de predicar tanto de la Biblia. Habla de la amistad. O vamos a tratar de lograr buenas relaciones con el gobierno y lograr unas buenas obras sociales entre nosotros. O vamos a ser enfocados en la caridad a los pobres y a los necesitados. Estas cosas son buenas, pero esa no es la misión de la iglesia. Debe enfocarse en proclamar el evangelio bíblico y hacer discípulos. Pedro nos está diciendo que somos esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Somos mensajeros y ese es nuestro rol. Si a ti te dan un trabajo y te dicen que lo que tú tienes que hacer es anunciar y tú dices, pero les voy a ayudar mejor aquí en esta plomería que tienen, es decir, no estás cumpliendo con tu trabajo. Pero es que voy a ser electricista por acá. Tienes que anunciar. Si no haces tu trabajo en la empresa, te vamos a votar para traer a alguien que sí haga su trabajo. Porque ese trabajo es necesario. Y Dios ha dicho en su mundo y en su plan que hay una tarea especial para la iglesia y es anunciar y es proclamar. Por lo tanto, no nos desviemos de esa misión. Por último, nos distingue nuestra historia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Pedro termina reflexionando en esto. Y yo quiero que terminemos reflexionando en esto. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Ustedes, todos nosotros, paganos, vinimos de pueblos paganos que adoraban a otros dioses, perdidos, sin la palabra. Pedro dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no eran Israel, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La iglesia es un pueblo hecho de gente de toda tribu, lengua y nación, de judíos y gentiles, de todo color de piel, edad, época histórica, situación financiera, estatus social, nivel de educación y todo trasfondo. Somos un pueblo de enemigos que han sido reconciliados por gracia. Somos un pueblo de condenados que han sido redimidos por gracia. Somos un pueblo de gente perdida que han sido alcanzada por la gracia. Y eso es lo que debemos llevarnos
cuando pensamos en la iglesia. Y eso es lo que yo quiero que te lleves esta semana. Que veas a la iglesia con los ojos de Dios. Qué privilegio es que Dios nos haya escogido para ser su amada iglesia. Qué privilegio es que nos escogiera para ser un pueblo que brilla con la luz santa de Cristo. Un pueblo que está marcado por la gracia, el favor y la complacencia eterna de nuestro Padre. Un pueblo que es pastoreado por el buen pastor. Un pueblo casado con Jesucristo para ser su novia, para ser posesión preciada de Dios para siempre. Qué privilegio es que Dios nos haya escogido para deleitarnos en su hermosura, para ser su familia, que está llena de amor porque el Espíritu de Dios abunda y habita en nosotros, y es amor. Qué privilegio que nos escogiera para ser de toda la creación, de todas las épocas, de todas las criaturas terrenales o angelicales, las más favorecidas, amadas, honradas y valoradas del universo. Como dijo Pablo, verdaderamente hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esa sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. 1 Corintios 2, 7 al 9. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos tu iglesia, tu pueblo, tu novia, tu nación, tu templo. Te pido, Señor, que produzcas un cambio real en la manera en que pensamos sobre nuestra identidad como tu iglesia. Que no seamos débiles en nuestras convicciones. Que ante la vergüenza, la adversidad, la oposición y persecución, no sintamos vergüenza del Evangelio, sino que caminemos firmes, honrados, gloriándonos en la cruz y en la gracia que hemos recibido. Aunque sea invisible, aunque sea un misterio que el mundo no entiende, sabemos que es sabiduría de Dios y palabra de Dios. Ayúdanos a adorarte en el nombre de Jesús. Amén.